Muy buenas tardes, noches, 20:45, es decir, las 8:45 de la noche, de la tarde, eh, del 8 de abril de 2021 en la ciudad de Madrid, que como ustedes saben, utiliza España la hora de la Unión Europea, la hora oficial de la Unión Europea, que en realidad es la hora de Bruselas, ¿no? Por lo tanto, geográficamente no es precisamente la hora de España, pero bueno, eso es una de las cosas que hace, por ejemplo, que en el día más largo del mundo, el día más largo del año, que es el 21 de junio, pues tengamos luz del sol hasta las 10 de la noche o más allá. O por ejemplo, yo recuerdo unas navidades y fin de año que fui a pasar a Roma, porque me iba a ir a Berlín con una amiga, pero mi amigo Antonio, que cree que uno no lo quiere y que vive quejándose y que vive dejándome de hablar y después me vuelve a hablar, tenía muchos meses mandándome unos emails desesperados porque tenía muchos problemas y problemas económicos, problemas de soledad, problemas habitacionales. Bueno, estaba terriblemente mal y entonces cambié mi destino de Berlín a Roma y me llevé a mi entonces pareja, amante, lo que sea. Antonio la calificó de amante, ¿no? No, bueno, es que yo si les contara esas navidades y ese feliz año en Roma, es que se caen para atrás. Eso fue un desastre. A lo mejor se los cuento en otro video, ¿no? Pero eso fue un desastre. Yo estaba hablando de la hora de España, ¿no? Por cierto, Portugal tiene una media hora de diferencia con España. Entonces, si tú estás en Galicia y cruzas el río Miño, estás en Portugal, ¿no? Y tienes que cambiar rápidamente en media hora el reloj. Es una cosa un poco absurda, pero bueno. Mm. Em, este, bueno, sí, hablaba de Roma por los de los usos horarios, ¿no? Pero esto fue una cosa muy cómica. Yo cambié mi destino y el de mi amante de Berlín a Roma. Eh, ajá, estoy pensando, en las navidades de 2010, fueron las navidades de 2010. Entonces le dije, cálmate, cálmate, que ahí voy a estar yo. Acabo de decidir que no voy a Berlín, que voy a Roma. Voy a estar allí una semana, 8 días contigo y hablamos y te distraes y tal, ¿no? Bueno, aquello distraído fue. Hubo mucha distracción, ¿no? Pero es que cuando me acuerdo de las navidades y del fin de año que nos hizo vivir Antonio, es que no lo matamos porque bueno. Y bueno, por cuestiones económicas, por supuesto, que yo viajo hasta donde me arrope la cobija. Por cierto que desde 2016 no salgo de España, esto es horrible. Prácticamente creo que no he salido de Madrid. Bueno, pero esto fue en 2010. Entonces pillamos un par de billetes low cost en Vueling. Vueling también es una cosa que me hace reír, porque es que solamente a los españoles se les puede ocurrir tener una línea aérea llamada Vueling, con el gerundio inglés y la raíz de la palabra en español. O sea, la raíz de la palabra en español y el gerundio en inglés. O sea, ni flying ni viajando, sino Vueling, ¿no? Y entonces cada vez que yo me monto en un Vueling me muero de la risa porque esa es una compañía low cost que yo le tenía terror, pero por cuestiones económicas, porque yo decía, pero ¿cómo va a ser seguro un avión de una compañía llamada Vueling? Bueno, hasta que empecé a usarlo porque es low cost
Bueno, uno va apretadísimo, ¿no? Y eso que yo no soy tan alta, pero hay gente que no sé cómo aguanta. Bueno, este viaje era corto, menos mal. Encontramos unos low cost muy baratos en Vueling, algo así como 10 euros, una cosa así, como 10 euros el billete, pero no salían de Madrid, salían del aeropuerto de Valencia, Valencia, España, a Roma. Entonces, nada, tomamos un autobús a Valencia que costó más que el billete de avión. Y de Valencia nos fuimos a Roma. Y claro, es puro Mediterráneo. Va en línea recta, si vas desde Madrid es más largo y cuesta más. Bueno, pero Vueling me da mucha risa porque cuando el avión va a arrancar, cuando empieza a caminar, tú sabes, a retroceder del- de, cuando le desenchufan el acordeón, como lo llamo yo, cierra la puerta y empieza a retroceder para luego rodar hasta el comienzo de la pista de despegue. Entonces, bueno, cierran la puerta, tac, tac, y de repente tú oyes a una mujer diciendo, bienvenidos a Vueling, bienvenidos a Vueling. Eh, eh, con esta aerolínea, Vueling se convierte en una experiencia totalmente diferente. Entonces, en lugar de decir volar, cuando tenía que decir volar, ella siempre decía Vueling, bueno, es el libreto que tiene que leer, ¿no? Entonces, qué sé yo, a la mitad del viaje decía, estamos Vueling sobre Menorca. Entonces, coño, en lugar de decir estamos volando, la cosa seguía con los altavoces, estamos Vueling sobre Menorca, que la pueden ver ahí abajo, y bueno, toda la cuestión del Vueling, ¿no? Después, claro, te quieren vender un sanduchito a 10 euros, ¿no? Que es más caro que el billete. Y bueno, mi amante en esa época llevaba de repente empezó a sacar cambures y más cambures, bueno, plátanos, como los llama ella, y acá, de la cartera, de un bolso enorme, empezó a comer cambur, plátano, perdón, y al lado yo tenía un italiano que empezó a sacar manzanas y a comer manzanas por coñazos, ¿no? Y tomamos el vuelo, por eso era tan barato, un 24 de diciembre del 2010 y de noche. Y llegamos a Roma, bueno, llegamos a Fiumicino, no recuerdo qué hora, y nos metimos en un tren súper abarrotado hasta Tiburtina, porque en la estación Tiburtina de trenes de Roma, ahí nos esperaba Antonio, ¿no? Y faltaba muy poco para la medianoche. Y de todos modos, Antonio nos acompañó al hotel que quedaba en las afueras de Roma, es decir, extramuros, extramuros. Un hotel muy bonito y muy bueno, pero extramuros, ¿no? Eso, ustedes saben que Roma es peligrosa y extramuros es más peligrosa todavía. Entonces, bueno, y después volvimos a entrar a Roma, o sea, dejamos las cosas en el hotel y nos metimos otra vez no sé si fue un tranvía o un autobús hasta Roma, o el metro. El metro nos dejaba lejos del hotel, pero lo usamos muchas veces. Hasta Roma, quiero decir, hasta el centro de Roma, y me acuerdo que nuestra cena de Navidad, porque ya estaba todo lleno y reservado, no encontrábamos un restaurante así que sonara navideño, ¿no? Pues tuvimos que comer comida china la noche de Navidad del 24 de diciembre de 2010, ¿no? Pero bueno, no estuvo mal, con un buen vino comimos comida china, ¿no? Bueno, después algún día les contaré ese cuento, pero em, en Tiburtina yo sentí como que habría química entre Antonio y esa mujer. No quiero recordar su nombre, pero empezaron al día siguiente que andábamos por ahí de paseo. ¿Qué hicimos el 25 de diciembre? No me acuerdo. Bueno, pero por esos días anduvimos paseando por allí. Antonio le sirvió a ella de guía turístico. A mí, Antonio ya me ha mostrado Roma
por todos los cuatro costados, ¿no? En sus muy heterodoxos em, paseos turísticos, porque es que lamentablemente él ya no vive en Roma, se mudó a Terni, porque es que usar Antonio de guía turístico es una, es una experiencia en Roma, es una experiencia del otro mundo. Él no te va a llevar a los lugares que ya son harto conocidos, ¿no? Él te va a llevar a lugares muy interesantes, pero que no están en las guías turísticas y te va a echar unos cuentos, así como los que yo he hecho por aquí. Por ejemplo, Antonio te dice, párate aquí. Entonces te dice, encima está el balcón desde donde hablaba Mussolini. Tú uno sube la cabeza y dice, ese sí. Entonces Antonio dice, mira en esta diagonal, así. Y tú miras, entonces dice, ¿qué ves? Y yo digo, el altar de la patria. Y me dice, exactamente, ese bodrio que construyó Mussolini, justo al lado del Coliseo, prácticamente, ¿no? Esa porquería y tal, bueno, la forma como lo cuenta Antonio, entonces Antonio dice, pero sigue mirando, ¿qué más ves? Olvídate del altar de la patria, el altar de la patria. Entonces tú le dices, bueno, veo el Coliseo. Y entonces Antonio te dice, ¿por qué crees que Mussolini puso su oficina principal allí? Porque él quería asomarse todos los días y ver el Coliseo. Y bueno, este tipo, él lo hace de una manera mucho más, que te entusiasma mucho más, ¿no? Pero a mi amiga, ya la voy a reducir a la condición de amiga, no le parecía entretenido, ¿no? A mí sí, aunque he escuchado el cuento del altar de la patria y de Mussolini miles de veces, pero no me importa que me lo repita Antonio 30.000 veces porque es muy divertido. Y dígame, en la Basílica de San Pedro, de San Pedro, sí, eso es lo mejor. Un paseo por la Basílica con Antonio. Eso es de otro mundo. Dígame, hace todo un preámbulo antes de enseñarte la tumba de Cristina de Suecia, que está en la cúpula y es la única persona enterrada en la cúpula de la Basílica de San Pietro. Y bueno, hace todo un preámbulo, ¿no? Pero a mi amiga no. Mi amiga decía, bueno, coño, decía mi amiga, ¿quién coño está enterrado ahí? O sea, sí, y Antonio me decía, enseña la educación a tu amiga. Yo le decía, Antonio, bueno, la basílica fue el escenario de una pelea atroz entre mi amiga y Antonio a causa de Bernini y el balduquino y a causa de la tumba de la grandísima, porque para mí también es grandísima, Cristina de Suecia. Eso sí era una reina, eso sí era tremenda tipa, la confidente de Descartes, nada menos, entre otras muchas cosas, ¿no? Que tuvo que huir de Suecia porque su medio hermano, si mal no recuerdo, la quería envenenar para ser él el rey o algo así, pero amiga de papas, o sea, no creyente, pero amiga de papas, de reyes, de intelectuales, de filósofos, repleta de amantes. Bueno, Cristina de Suecia la interpreta en el cine y con justicia nada menos que Greta Garbo, ¿no? Aunque hay por ahí otras interpretaciones que no voy a mencionar. Yo me quedo con la de Greta Garbo como Cristina de Suecia. Que bueno, trató de salvarle la vida a Descartes y lo mató más rápido porque Descartes llegó a Suecia con pulmonía y se murió apenas llegó. Bueno, pero Descartes estaba entre la Inquisición y el frío gélido de Estocolmo y escogió, digamos, huir de Estocolmo en un barco enviado por Cristina de Suecia antes de que lo agarrara, lo cogiera la Inquisición, ¿no? Yo creo que yo también hubiese preferido el barco. Lo que pasa es que en el barco le dio una pulmonía y llegó moribundo a Estocolmo. Pero yo entre la hoguera y el frío, escojo el frío, definitivamente. Aunque no quiero hablar de esas cosas. Bueno, ¿por qué? Ah, bueno, porque entonces
Tú suponte que estás en España, en una época del año donde oscurece a las 5 de la tarde, que puede ser noviembre, diciembre, enero, en invierno en todo caso. Entonces tú estás en España, estás en Madrid, en una época que oscurece, que se va el sol a las 5 de la tarde. Y claro, la hora española está forzada. Nosotros no estamos en el uso horario de Bélgica, ni de Bruselas específicamente. Entonces, bueno, tú estás aquí en una época del año, en invierno, en unos meses, en unos días, en que el sol se oculta a las 5 de la tarde. Pero Roma tiene la misma hora que España, también está en el uso horario de Ginebra, perdón, de Bruselas. Entonces tú llegas a Roma y se hace de noche a las 4 de la tarde. Entonces te llevas tremendo coñazo, ¿no? En una época en que en España, en una época del año en que en España anochece a las 5 de la tarde, en Roma anochece a las 4 de la tarde. Y te llevas un coñazo, porque eso de que tú estés a las 4 de la tarde caminando tranquilamente por la Argentina, de repente se vaya el sol y sea de noche y tú ves el reloj y dices, mierda, son las 4 de la tarde, es como si te hubieran metido, no sé, en Noruega, ¿no? Y por eso era que había mencionado Roma y me acordé del viajecito. Por cierto, no olvidaré una llamadita que me hizo al hotel Antonio, desde la estampa Estera, desde su oficina en la, en la sede de la agencia de prensa extranjera de Roma, de la estampa Estera. Como a las 10 de la mañana suena el teléfono del hotel y era Antonio, ¿no? Y no sé qué día fue, creo que el 26 de diciembre. Y me dice, adivina quién se murió. Yo todavía en la cama. Entonces le digo, ¿quién, Antonio? Me dice, Carlos Andrés Pérez, estoy haciendo una fiesta. Y entonces yo le digo, Antonio, quedamos en que nos íbamos a respetar, ¿no? Para mí no es momento de hacer fiesta, lamento mucho la muerte de Carlos Andrés. Y entonces Antonio dijo, pues yo estoy feliz, voy a hacer una fiesta. Además, sabes la noticia antes que nadie, porque yo trabajo aquí en la agencia de prensa extranjera y me llegan todos los teletipos. Bueno, entonces ahí empezó ya un roce, ¿no? Yo le dije a Antonio, lo único que me consuela es que Caldera se murió un año antes y el día de Navidad además. Bueno, entonces ahí también empezaron unos roces, ¿no? Porque en Plaza Navona estaba Antonio haciéndole una presentación turística de una escultura a mi amiga. Y en eso, como Antonio habla durísimo, lo escucha un venezolano, detecta el acento venezolano de Antonio y llega el tipo y dice, maravilloso, es que yo siempre he dicho que los venezolanos somos los mejores, ni nadie haría un estudio, una crítica de esa escultura tan maravillosa como la tuya. ¿Tú quién eres? Y Antonio enseguida se pone como un pavo real y dice, Antonio Mendoza, historiador del arte. Y entonces el tipo dice, y yo soy fulano de tal, Copey, acreditado por Copey en Roma. Y entonces yo le digo, acreditado por Copey en Roma. Le dije, ¿qué es lo que tiene Copey en Roma? Y él me dice, bueno, tenemos aquí una oficina del partido. Y yo le digo, le digo, ¿y para qué carajo hay una oficina de Copey en Roma? Si ustedes ya ni existen, empezando por eso. Entonces el tipo me dice, bueno, entonces Antonio me dice, cállate, respeta al doctor. Digo, ¿qué doctor ni cocho cuarto, Antonio? Esto lo que es un punto afidista de mierda que vive en Roma la gran vida y que aquí, desde Roma, desde la Plaza Navona, está luchando por Venezuela. Y yo le dije, mira, desaparécete que yo no puedo ver un copellano, y mucho menos ahora, desaparécete. Y Antonio me dice, cállate, respeta al doctor. Y yo dije, pero ¿quién te ha dicho a ti que esta vaina es doctor? Y yo, mira, chico, desaparécete. Fue un peo. Entonces Antonio le dijo a todo el mundo que era que yo quería apoderarme de la amistad del copellano. No, yo quería que desapareciera de mi vista el copellano. Bueno, ¿verdad? Si me estás escuchando, Sebastiano, Antonio te dijo, parece ser ese mismo día, Concha está molesta porque
un doctor copellano alabó mi puesta en escena sobre la escultura esa de la Plaza Navona, ¿no? Es que si hubiese aparecido un copellano allí a jodernos el día, es que, bueno, el doctor, entonces decía el doctor. Yo ni me aprendí el nombre del pobre individuo, ¿no? Y el pobre individuo copellano me dijo, ¿sabe por qué Venezuela está mal? Por personas como tú, como yo, como él, como él. Ni me acuerdo de la cara. 20 minutos y no he hablado de lo que iba a hablar. Este video, este video va sobre la historia contemporánea del mundo. Y bueno, cuando yo todavía estaba en Venezuela y cuando todavía no había finalizado la guerra en la ex Yugoslavia, ciertos intelectuales, no venezolanos por supuesto, ciertos intelectuales europeos y norteamericanos también, decían que el siglo XX había comenzado en 1914 en Sarajevo, con el estallido, bueno, con el asesinato del archiduque de Francisco Fernando y consecuente estallido de la Primera Guerra Mundial llamada la Gran Guerra, porque nunca había habido una guerra con tantas víctimas civiles ni con tantos muertos. Estos son mis acreedores. Sí, sí, sí es la misma. Ay, qué ladilla, pero la gente sí es ladilla, pana. Qué ladilla, vale, que no te voy a pagar. Bueno, porque los bancos nunca te atienden, pero tienen tiempo a las 9 de la noche para para llamarte y mandarte un SMS. Bueno, entonces, muchos intelectuales, no necesariamente historiadores, dicen que el siglo XX comienza en 1914 y comienza en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y el consecuente estallido de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, como se le rebautizó, luego de que hubo dos, se rebautizó. Antes de que existiera la Segunda Guerra Mundial, esa era la única gran guerra, ¿no? Entonces se le llamaba la Gran Guerra. Y esos mismos intelectuales dicen, y ya lo decían durante la guerra en la ex Yugoslavia, que el siglo XX terminaba en 1989 con el comienzo, no con el fin del comunismo, con el comienzo de la guerra en la ex Yugoslavia, en Sarajevo nuevamente, ¿no? Esta es una lectura no cronológica del siglo XX, que estrictamente va de 1900 al año 2000, ¿no? No, esta es una lectura, digamos, temática del siglo XX, ¿no? Muchos autores lo llaman el siglo XX corto, que empieza en 1914 y termina en 1989. ¿Por qué? Porque entre esos 2 años, que dejan fuera a 25 años del siglo XX, entre esos, sí, a ver, 11 y 14, 25. En esos 75 años hay una serie de características comunes, o sea, hay una serie de características que son comunes durante esos 75 años. Y por eso muchos autores dicen que ese es el siglo XX corto, ¿no? Porque antes de 1914 todavía, digamos, todavía prevalecía la forma de ser y la forma de actuar y el clima del siglo XIX. Y a partir de 1989 se abandona por completo el siglo XX, además que termina la Guerra Fría y ya comienza, digamos, una otra forma, un otro ambiente, una otra forma de vida distinta a la anterior a 1989 por miles de cosas, claro, que decir que termina con la guerra de la ex Yugoslavia es porque, bueno, empieza en Sarajevo y termina en Sarajevo, literariamente queda muy bien, pero claro, en 1989 termina la Guerra Fría, cae la Unión Soviética,
comienzan las pequeñas guerras calientes, ni tan pequeñas, las guerras calientes y muy localizadas, y realmente se transforma todo y pasamos a un clima de un nuevo siglo, que es el XXI, y que aparentemente va a ser mucho más, va a ser peor que el XX, ¿no? El siglo XXI se ha presentado, ya llevamos cronológicamente, sí, no lo voy a contar desde el 89 en este comentario, pero ya llevamos 21 años de un siglo que se perfila como un siglo para nada amable. El resurgimiento del socialismo en América Latina, porque vamos a estar claros, es en América Latina, no solo en Venezuela, aunque a muchos se les escapa, a muchos se les escapa la importancia de la figura de Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Muchos dicen, pero ¿qué importancia va a tener? Señores, la labor del intelectual y del historiador no es tomar partido, es analizar objetivamente. El historiador, el intelectual, tiene que analizar las cosas desde el punto de vista de un observador objetivo. O sea, en la ciencia no cabe duda, tú estás viendo en el microscopio electrónico un átomo, digamos, de acero de bajo contenido de carbono, y eso es lo que tú estás viendo y punto. No hay matices. Pero la estructura que tú estás viendo es esa y punto. Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, y la historia es una ciencia social, y desde el punto de vista humanístico, la tarea del intelectual es igual que la del científico duro. Es ser un observador imparcial y objetivo. Hugo Rafael Chávez Frías comienza con el nuevo comunismo, el nuevo socialismo en América Latina y se convierte en una figura internacional al poco rato no cuando da los golpes de Estado, pero al poco tiempo de estar gobernando Venezuela, pues en el mundo entero las tesis en ciencias políticas y en historia y en muchas otras cosas y tesis de doctorado en Europa y los Estados Unidos versaban sobre Hugo Chávez. Hugo Chávez después de Simón Bolívar, y no es algo que me alegre ni que me... simplemente es un hecho. En Venezuela, Hugo Chávez, después de Simón Bolívar, pues el segundo personaje más importante de la historia de Venezuela, aunque a la gente fina o que cree ser fina no le guste, ¿no? Y a la gente blanca, que no es blanca, pero cree que es blanca, no le guste. Les guste o no les guste, y a mí me da igual porque yo soy una observadora objetiva. Yo no voy a quitarle a alguien el papel que ha jugado en la historia porque no me gusta. Por supuesto el personaje me choca y me molesta, pero es el venezolano más importante en la historia de Venezuela después de Simón Bolívar. Y recordemos que Simón Bolívar empieza su gesta no en Venezuela, sino en la Capitanía General de Venezuela, en el Virreinato de la Nueva Granada. Simón Bolívar es un español que se rebela contra el Imperio Español. Si hablamos estrictamente de la Venezuela republicana, de la Venezuela libre, no hay un político con mayor relevancia que Hugo Chávez. Yo quisiera que ese político conocido en el mundo entero fuese Carlos Andrés Pérez, pero no, es Hugo Chávez. Y ya pasó a la historia y de la historia no lo van a eliminar. Lo pueden eliminar de los libros de texto venezolanos, pero no lo pueden eliminar de los libros de texto del resto del mundo, porque el resto del mundo no le va a hacer caso a Venezuela. Ya vengo. Coke.
Bueno, y abro un paréntesis. Si alguien sabe cómo puedo hacer para leer el disco duro externo, me avisa. Bueno, entonces, como les decía, bueno, terminando con el comentario de Hugo Chávez, no es Fidel Castro el gran protagonista, porque Hugo Chávez, a raíz de Hugo Chávez, luego viene Lula, luego viene Evo Morales, aunque ya existían, ya eran conocidos antes que Chávez, pero Chávez les da un impulso mucho más fuerte y mucho más hacia la izquierda. Vienen los Kirchner, viene Mujica en Uruguay, se crean, bueno, este no es un video sobre Hugo Chávez, pero eh, ya les digo, yo no escojo a los personajes más importantes y más relevantes de la historia. Yo no soy la que los escojo, ni tú. O sea, esto no tiene nada que ver con mis preferencias, ¿no? Por ejemplo, un personaje histórico interesantísimo, sobre el que se ha escrito mucho y se escribirá todavía más aún, Hitler. Hitler es un personaje fascinante. Hay una biografía de Hitler que fue una de las últimas biografías que yo leí en Venezuela, de 3 tomos, de Ian Kershaw. Ahora la venden en un solo tomo de bolsillo, pero eso es imposible. Eso es una letra muy pequeña y es una cosa demasiadas páginas para que quepa en un solo tomo. La biografía de Hitler de Ian Kershaw es la mejor de entre todas las que he leído. La leí en Venezuela todavía y, bueno, y es fascinante. El personaje es fascinante, lo cual no quiere decir que yo quiera llenar Europa nuevamente de campos de concentración, ¿no? Aunque hay gente bruta que es capaz de entender eso de mis videos, pero no. Pero bueno, es otro malo muy interesante, ¿no? Es otro malo muy interesante. Malo para la historia lo ha catalogado como malo, entre otras cosas, porque Alemania perdió la guerra. Perdió la guerra, pero Hitler ganó elecciones 2 veces en Alemania, igual que Chávez ganó elecciones, no 2, sino 3 veces, 4, si somos estrictos, en Venezuela. Ganó las del 98, las del 2000, y las de 2007 y las de 2012, justo antes de morir. Y las ganó sin ningún lugar a dudas. Entonces yo no escojo a los protagonistas de la historia, yo solo analizo. Nadie los escoge, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando del siglo XX pequeño, ¿no? Del 1914 a 1989. Hay un libro, el siglo XX corto. Hay un libro de un señor llamado Eric Hobsbawm. El apellido lo voy a deletrear porque seguramente lo he pronunciado en alemán y hay una letra que me hace pensar que no es un apellido alemán o que está modificado. Eric, empezando con el Eric no hay problema, y Hobsbawm lo voy a deletrear H-O-B-S, B de burro, S, B-A-W-M o W-M como dicen en España. Lo voy a repetir en español venezolano y luego en español de España. En español venezolano, H-O-B de burro, S, B de burro nuevamente, A-W-M. Y en español de España, Hobsbawm. Entonces no es Baum, porque ahí no hay una U, pero no sé cómo pronunciarlo. Eric Hobsbawm, o Hobsbawm, no sé de qué origen, cuál es el origen de este apellido. Ese es el autor de un libro que se llama Historia del siglo XX. Así de simple, pero él aborda el siglo XX corto, del 14 al 89. Yo leí este libro hace algunos años, lo saqué de una biblioteca madrileña y por estos días, por estos meses lo voy a volver a sacar y lo voy a volver a leer. Los apuntes con los que preparé este video no son de este libro, pero este libro, bueno, el autor Eric Hobsbawm ha sido catalogado muchas veces de marxista. Yo no sé si es marxista o no lo es, solo sé que el libro es muy interesante y te mantiene en un... No puedes soltarlo, lo lees de un solo golpe porque no puedes soltarlo. Esa es mi historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. En todo caso, no es un libro para estudiar historia, no es un libro de texto ni se le parece, es un libro
muy particular, que se los recomiendo. Está en Amazon, lo tengo en mi cesta para comprar más tarde. Algún día. Bueno, para entrarle al siglo XX, y le voy a entrar por 1914, en el siglo XX, a partir de 1914, se activan una serie de cosas. Ahora, la pregunta indispensable que hay que hacerse es, ¿qué motivo activa este proceso que convierte el siglo XX en lo que el siglo XX fue? Entonces, hay muchos factores que causan la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914. Ahora, por cierto, acerca de la Primera Guerra Mundial, he leído en muchísimos libros cuyos nombres ya no puedo recordar. Respecto a la Primera Guerra Mundial, hay muchos analistas e historiadores que dicen que no era una guerra necesaria. Porque sí, hay guerras necesarias y guerras que no lo son. Que no era una guerra necesaria. Que para nada era una guerra que se necesitara. Pero había un entusiasmo que surgió de repente por la guerra y prácticamente la guerra se hizo para complacer a toda esa gente, a las grandes masas que estaban entusiasmadas con la idea de que hubiese una guerra. Y eso lo dicen muchos autores, que era una guerra totalmente prescindible e innecesaria y se convirtió en la mayor cacería que hasta ese momento hubo en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad. Por primera vez mueren más civiles que militares y los daños materiales y los muertos son incuantificables, ¿no? Entonces, ¿qué activa este proceso que comienza con la Primera Guerra Mundial e inaugura esa nueva forma de ser que caracteriza el siglo XX? Bueno, entre paréntesis, estaba hablando del XXI, que había comenzado mal, ¿no? Claro, entre otras cosas por el comunismo del siglo XXI, que empezó a finales del XX. Y bueno, estos 21 años del siglo XXI no son nada bonitos, ¿no? Latinoamérica está, esto es un paréntesis, Latinoamérica está hundida. Con o sin regímenes de izquierda, aunque algunos hayan vuelto a la derecha o al centro, eso no se sabe qué va a pasar con Latinoamérica. No hay perspectivas para Latinoamérica. Todos los latinoamericanos se quieren ir de allí. Entonces, para Latinoamérica es negro, como se plantea el siglo XXI. Para Europa, no crean que Europa está bien. En Europa hay muchos conflictos represados. Europa, como ustedes no saben, pero deberían saber, Europa es un conjunto de estados policiales. La cantidad de policías que hay en todos los países europeos es bárbara. Europa es un conjunto de 28 o 27, ya no me acuerdo. Estoy quitando a Reino Unido que se fue. Un conjunto de países, de regímenes policiales. Por eso no hay todas las protestas que debería haber y no hay todas las manifestaciones de descontento que sin duda habría de no haber tanta policía y tanto control, tantas cámaras y tanta cantidad de leyes que te meten preso por cualquier cosa. Tú dices no quiero más franceses en España y ¡pac! Xenofobia, presa. Tú dices estoy harta como agricultora española de que la leche francesa sea más barata y yo me esté arruinando y ¡pac! Xenofobia. Estás en contra de la economía de mercado, cárcel. Pues aquí no se puede decir nada, por cualquier cosa vas a la cárcel. Entre la cantidad de leyes que hay que no te permiten decir ni esto ni aquello, bueno, lo puedes decir, pero vas a tener multa o cárcel. Lo puedes decir. Entre la cantidad de leyes represivas que hay y la cantidad de policía que hay menos protestas de las que habría sin lugar a dudas si hubiese un ambiente menos represivo. Pero siempre llega el momento en que la represión deja de hacer efecto, llega el momento en que la gente estalla, como sucedió en Venezuela con los saqueos del 89, y ya no hay ni policía ni leyes que puedan detener a la gente.
En Europa hay muchas discusiones, en Europa hay muchos desacuerdos, tanto dentro de los propios países como entre ellos, y esto es una bomba de tiempo que en algún momento estallará, a no ser que se cambien algunas cosas, ¿no? Y no sé si Europa tiene los políticos tiene políticos lo suficientemente visionarios como para saber que hay que cambiar algunas cosas para que esto no estalle. La única política, la única, digamos, estadista que ha tenido Europa en los últimos años, porque al principio de la Unión Europea sí los tuvo, pero en los últimos 20 años no. La única estadista que hemos tenido en los últimos 20 años, 15 años por ahí, 2016, es Angela Merkel, que está de retirada. Angela Merkel se retira dentro de pocas semanas y bueno, estaremos gobernados por puro mediocre. Ella era la única que se distinguía. Entonces, Latinoamérica y Europa, no, para Latinoamérica y para Europa el siglo XXI no muestra buena cara. Y para los Estados Unidos tampoco. Los Estados Unidos en este siglo y muy pronto van a dejar de ser la primera superpotencia mundial. Y la vida de todo el mundo occidental va a cambiar. Nuestra vida, tanto la de los latinoamericanos como la de los europeos, reposa sobre el estatus que tiene Estados Unidos, tanto el estatus económico como el político y el militar. Con unos Estados Unidos que no sean la primera potencia mundial, todo Occidente se va a ver resentido y en cierta forma va a quedar, Europa y Latinoamérica van a quedar desprotegidas. Todos aquellos que en Europa y Latinoamérica se la han pasado chillando contra los Estados Unidos, lo van a recordar con mucho afecto cuando nos domine China, la India y Rusia. Pero sobre todo China y la India, porque los rusos también los conocemos, tenemos que ver con ellos, ¿no? Pero con China e India no tenemos nada en común, sobre todo con la China. Aparte de la comida china y de las baratijas chinas, que ya no son ni tan baratijas, porque ahora siguen teniendo baratijas, pero tienen tecnología de alto nivel también, ¿no? Quizás el siglo XX, XXI, para quienes sí se ve atractivo es para los asiáticos, para Asia. Por supuesto, en el mundo occidental meto también a Australia, pero como está aislada puede que le pegue menos los cambios que hay en Occidente, porque Australia, por supuesto que es un país occidental. Israel también lo es, aunque quede en el Oriente Medio. Y hay un continente que no he mencionado, que es África, y en el que todos los historiadores, intelectuales y opinadores están de acuerdo en que seguirá sin tener futuro. África ha sido siempre el continente olvidado, a donde vamos a tomar lo que necesitamos y bye bye, ¿no? La población africana sigue desprotegida. Primero estuvo sometida por las potencias coloniales europeas y después ahora está sometida por los países musulmanes, cuya influencia en África es enorme. La mayor influencia que hay en África actualmente es la de los países musulmanes. Y bueno, África pasó de estar gobernada por ingleses, portugueses, franceses, a estar gobernada por, por unos señores fabricados y educados en Europa, muchos de ellos, pero absolutamente totalitarios y sanguinarios, ¿no? Unos señores que son negros como los africanos, pero que han decidido aplastar a sus pueblos y que para llegar al poder prometieron que, bueno, que eso iba a ser mejor que cuando eran colonias europeas y resulta ser que es mucho peor. Resulta ser que los africanos son muy buenos jodiéndose a sí mismos, ¿no? Son peores que cuando Europa los jodía. Y bueno, sigue siendo el país con el que nosotros hacemos negocio con esos señores terribles que gobiernan África y nos venden el coltán, nos venden los diamantes, todo lo que queremos.
Y bueno, Europa es la única que medio se preocupa por Asia, enviando médicos, por África, enviando médicos de Médicos Sin Fronteras, enviando cooperantes, ¿no? Pero del dinero que recogen las ONG para el África, bueno, una parte se lo quedan las ONG y otra parte se la roban los mandatarios africanos y nunca termina de llegar a la gente que realmente lo necesita, ¿no? O sea que África sigue igual, pasan los siglos y siempre está jodida. Bueno, volvamos a 1914 y a los factores que motivan el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Hay factores políticos que motivan el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Algunos de ellos son los nacionalismos en algunos países, el imperialismo en otros países, por ejemplo, el imperialismo de Francia en África, ya que estábamos hablando de África, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las ambiciones expansivas de algunos países, vuelvo a hablar de Francia en África, en Portugal en África, y las aspiraciones expansivas de Alemania, que siempre las tuvo. Las alianzas diplomáticas entre algunos de esos países. Estos son los factores políticos que podrían estar involucrados en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Los factores económicos fueron las rivalidades industriales y la lucha por los mercados y los recursos naturales. Fueron factores económicos que, bueno, había una pelea por las colonias africanas y precisamente ahí había recursos naturales. Y entre los factores militares hubo un incremento de las capacidades militares debido a las dos revoluciones industriales. Hubo un incremento enorme de las capacidades militares. Ustedes saben que cuando aumentan las capacidades militares hay que usarlas, ¿no? Hubo un aumento de la industrialización, es decir, de la industria militar, estoy hablando. Hubo un aumento de la formación profesionalizada en las academias militares y hubo una carrera armamentista. Esa fue la primera vez que se habló de una paz armada. Antes de 1914 estaba en pleno apogeo una carrera armamentista. Todos estos factores causan, podríamos decir, la Primera Guerra Mundial, todos ellos. Bueno, está Bismarck, un personaje esencial, ¿no?, en esta época. Bueno, ya mencioné las revoluciones industriales, pero la segunda revolución industrial llevó a un desarrollo económico nunca visto, ¿no? Y a pesar de esto tuvo facetas positivas, por supuesto, pero también llevó a la guerra, ¿no? Porque algunos países se industrializaron más rápido que otros. Indudablemente Inglaterra fue la primera en industrializarse. Bueno, también allí fueron las dos primeras revoluciones industriales. Se incrementó la rivalidad entre diferentes países en cuanto a la generación de riqueza, ¿no? La carrera armamentista fue muy poderosa, muy grande, y hubo una primera generación de inteligencia militar. Eso no existía antes. Surge la inteligencia militar. Los motivos económicos siempre están presentes antes de que comience una guerra. Eso es tan viejo como la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes, tanto remotos como inmediatos, del estallido de la Primera Guerra Mundial? La crisis del sistema bismarckiano, de Bismarck. La formación de la Triple Entente. La Triple Entente la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y es muy importante, la Triple Entente. Gran Bretaña, Francia y Rusia. La crisis de tensión europea, o las diferentes crisis de tensión europea que precedieron a la Primera Guerra Mundial, entre ellas la crisis de Marruecos, que estaba en manos europeas, españolas creo, entre 1905 y 1906, la crisis en Bosnia-Herzegovina entre 1908 y 1909,
la crisis de Marruecos, otra segunda crisis en Marruecos en 1911, la Primera Guerra Balcánica en 1912 y la Segunda Guerra Balcánica en 1913. Como pueden ver, los Balcanes siempre han estado en guerra. Luego viene el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero imperial. ¿De qué imperio? Del imperio austrohúngaro. Antes de 1914 todavía existía el Gran Imperio Austrohúngaro, un imperio por el que yo no sé por qué siempre he sentido una gran admiración, ¿no? El Imperio Austrohúngaro se tragaba a Serbia y los serbios no estaban nada contentos, nunca estuvieron contentos con formar parte y de una manera marginal, para colmo, del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, en Sarajevo, el 20 de junio de 1914, un anarquista y nacionalista serbio que creo tenía 19 años de edad, era prácticamente un niño, asesina al archiduque Francisco Fernando. Un anarquista, algunos lo definen como anarquista, algunos historiadores, otros como nacionalista, otros como ambas cosas. Un muchacho serbio, descontento, aprovecha que el archiduque pasa por Sarajevo y lo asesina el 20 de junio de 1914. Este acontecimiento en el siglo XX se consideraba que el asesinato del archiduque Francisco Fernando había sido lo que había provocado la Primera Guerra Mundial, pero a medida que han pasado los años, los historiadores se han puesto de acuerdo en que no. Esto fue simplemente un detalle, algo simbólico. Realmente no era necesario matar a este archiduque para que comenzara la guerra, hubiera comenzado de todas formas o no. No fue un acontecimiento tan determinante como se le hizo ver a mucha gente en los libros de historia de principios del siglo XX, mediados del siglo XX y hasta en los que yo tuve que leer en el colegio. Yo me acuerdo que en segundo año de bachillerato en Venezuela, cuando existía el segundo año de bachillerato, que ahora es octavo de primaria, algo así, bueno, nos dijeron que la muerte del archiduque Francisco Fernando fue la que produjo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue tremendamente popular. Eso ya lo dije, había entusiasmo. Quiero comentar algo sobre el chico, el anarquista que mató al archiduque Francisco Fernando. O no, vamos a comentarlo ya. En el año 2016, última vez que salí de España, me fui en autobús. Yo siempre he tenido una curiosidad enorme hacia la ciudad de Sarajevo, aunque todavía no la conozco y no sé si llegaré a conocerla. Mi amigo Antonio, del que les hablé antes, fue corresponsal de guerra durante la guerra en la ex Yugoslavia. Es decir, no solamente es un historiador del arte y un crítico de arte, es fotógrafo, reportero de guerra, reportero gráfico de guerra. Él fue corresponsal de guerra para el Nacional, el periódico El Nacional venezolano, durante la guerra en la ex Yugoslavia y le tocó el sitio de Sarajevo. Antonio estuvo allí en el sitio de Sarajevo durante meses y tuvo que sufrir la voladura de aquel puente que los dejó totalmente aislados. Muchas de sus fotos aparecieron en muchísimos periódicos del mundo entero, pero yo en Roma, ¿cuándo fue que me las enseñó? En el año 2006, en marzo, estaba yo en Roma y él tenía en ese momento un buen lugar para vivir, porque Antonio no es un aventurero, o sea, a Antonio le gusta ser un burgués, como a todos, pero Antonio se dedica a una cierta cantidad de cosas que no permiten la estabilidad económica, o sea, es un historiador del arte, es, poeta, muy buen poeta, es músico y crítico musical, es reportero de guerra, gráfico,
es fotógrafo de cine, es actor y un largo etcétera, ensayista. Entonces, si tú eres todo eso, fue director artístico de un teatro en Roma, perteneció en Venezuela, por cierto, al grupo Rajatable, entre otros muchísimos grupos a los que perteneció. Es políglota y sin embargo siempre ha vivido muy mal. Él llegó a Europa y se quedó para siempre antes del golpe de Estado de Chávez, que no lo vivió. Y bueno, en Venezuela tenía su casa familiar, donde, bueno, no importaba que él fuera inestable económicamente porque tenía donde caer, ¿no? Pero desde que vive en Europa, hace ya, no sé, 30 años o más, al principio nunca quiso aceptar un trabajo mediocre, un trabajo administrativo, por ejemplo. Creo que durante unos meses fue auxiliar administrativo de una empresa y salió corriendo. Es un hombre tan inteligente y al que le gustan cosas tan interesantes y que es capaz de meterse en Sarajevo en plena guerra y con una cámara, que va a estar contento en una oficina haciendo un trabajo administrativo para colmo menor. Entonces siempre ha tenido una vida económica muy inestable. Eh, es un personaje público, es venezolano y se llama Antonio Mendoza Wolske. Pertenece a la rama más pobre de los Mendoza de la Polar y es de origen paterno un Mendoza que desheredaron. Esto para que ustedes vean quiénes son los Mendoza, ¿no? Los Mendoza son tan imbéciles que desheredan a un hijo, o sea, a un pariente porque les sale artista y les sale intelectual. Ustedes querían un Mendoza de presidente de Venezuela, ¿no? Per favore. Bueno, y por parte de madre es de origen norteamericano y los padres de su madre eran polacos. Bueno, entonces en 2006, sí, marzo, él tenía un lugar alquilado que estaba bastante bien, para como ha vivido generalmente, estaba bastante bien. Y, eh, y en ese momento tenía todas sus cosas en un solo lugar y yo había visto las fotos que había publicado en diversos periódicos, las que estaban en internet, pero no había visto todas las fotos tomadas durante su trabajo como reportero gráfico en Sarajevo. Y ahí estuve varios días con Antonio mostrándome las fotos, muchas de ellas porque las hizo con una cámara reflex, todavía no había cámaras digitales, muchas de ellas en de estos positivos pequeñitos, ¿no? ¿Cómo es que se llamaban? Bueno, y bueno, una cantidad de fotos realmente, muchas de esas fotos no fueron publicadas por lo duras que eran. Fotos, por ejemplo, de personas que han perdido las dos piernas. Fotos muy buenas, pero terribles, ¿no? Y bueno, pude ver una gran colección de fotos tomadas allí en Sarajevo, ¿no? También vi fotos que ha tomado con grandes angulares en partidos de fútbol. No dejan de ser interesantes, ¿no? Él detesta el fútbol, pero una vez le salió un tigre de, como reportero gráfico, tenía que seguir a un equipo de fútbol por toda Italia y bueno, interesante las fotos que tomó. Dos de ellas ganaron premios, pero premios artísticos. Nunca más lo quisieron contratar como reportero gráfico para el fútbol, pero es que él tomó unas fotos, digamos, para nada ortodoxas, ¿no? Él dice que nunca ha visto un video mío. Ay, Antonio, ¿cómo está el gato? Tiene un gato que se llama Fede, por Federico Fellini. Bueno, me hace falta, Antonio, porque es que me hace reír, aunque siempre terminamos peleando, ¿no? Este, Antonio y yo tenemos una amistad de más de 40 años, amistad, ¿no? En este momento no nos hablamos. Él me volvió a sacar de su vida hace unos meses. Veremos cuándo me vuelve a ingresar en su vida. Él es así con todo el mundo, siempre.
Y cuando regresa es como si no hubiera pasado nada. Regresa y te dice, hola Concha, ¿qué estás haciendo? No puedes tocar el tema de, oye, ¿por qué dejaste de hablarme 6 meses? Eso no se puede tocar ese tema, porque te vuelve a dejar de hablar. Bueno, bueno, yo quería hablar, no importa que se haga largo, de del anarquista este que asesinó al archiduque Francisco Fernando. Yo en 2016, y con muy poco dinero, me fui en autobús a la República Checa, desde Madrid. No me pregunten cuántas horas fueron. Viví varias aventuras cambiándome de autobús, conocí unos personajes, conocí una hindú, una india, que me, que me vivía regalando cigarrillos mentolados. Donde quiera que se paraba el bus, ella venía con el cigarrillo mentolado y yo le decía, cigarrillos indios. Y un día me dice, en un momento dado me dice, no, cigarrillos griegos, yo no fumo cigarrillos indios. Yo juraba que, que eran indios. Bueno, aprovechando que fui a Praga y llegué medio muerta, me fui a la antigua cárcel militar del Imperio Austrohúngaro, que actualmente queda en territorio de la República Checa, Chequia, como la llaman ellos. No sé en qué territorio quedaba, o sea, no sé cómo se llamaba esa parte del Imperio Austrohúngaro en aquel momento, pero actualmente la antigua cárcel militar del Imperio Austrohúngaro se encuentra en la República Checa. Y fui hasta allí, que es un viaje bien largo, de muchas horas desde Praga. Fui hasta allí con un guía para ver la celda donde murió el anarquista que mató al archiduque Francisco Fernando. Y me llamó la atención el grosor de la celda, de las celdas. Se ve una ventanita cuadrada y claro, cuando veías la ventana te dabas cuenta del grosor de la celda. Lo que me llamó la atención fue que había flores y estaban frescas allí en la celda, ¿no? Y le pregunté a la guía por qué había flores y me dijo en inglés que en cierta época del año unos serbios desagradables iban a visitar la celda y siempre dejaban flores. La guía dejó muy claro lo mucho que lo mucho que detesta a los serbios, pero ella, checa, de nacionalidad y joven, bueno, tenía pinta o de Serbia o de una alemana nazi, porque físicamente era una alemana nazi. Tenía pinta de alemana, de nazi no, perdón, aria. Tenía pinta de ser una Alemania de la etnia aria o de ser incluso una Serbia, que suelen ser rubios con los ojos azules. No tenía el fenotipo típico de la República Checa, ¿no? Lo que pasa es que la República Checa en el siglo XX fue ocupada por Alemania, luego por la Unión Soviética y se mezclaron de nuevo. Pero bueno, ella mostró un terrible enfado porque había unos serbios que iban una vez al año y le colocaban flores en la celda donde murió este chico, que no sé si duró 2 o 3 años vivo después de ser encarcelado. No duró mucho. Bueno, una celda húmeda, en un lugar con bastante altitud. Por supuesto que no había calefacción, ¿no? Ni mucho menos en una prisión militar. Y bueno, yo quise ver esta celda y la vi y siempre he pensado en ese pobre muchacho, porque lo considero un pobre muchacho. Si quieren, su nombre se me ha olvidado, siempre se me olvida. Si quieren saber su nombre, pues en Google seguro lo encuentran. El anarquista que mató al archiduque Francisco Fernando. Le dan enter y allá aparecerá incluso la edad a la que lo mató, la edad que tenía cuando lo mató y la cantidad de años que logró sobrevivir en esa celda, que no fueron muchos, 2 o 3, algo así. Bueno, dejemos la anécdota
La Primera Guerra Mundial fue una guerra de movimientos, así la clasifican muchos analistas, ¿no? Hubo una escalada del conflicto, poco a poco iba endureciéndose y expandiéndose más. Se puso en marcha el plan Schlieffen, búsquenlo en Google. Hubo batallas importantes como la de Marne. Yo no quiero hacer un recuento de batallas. Eso no me, eso no me llama la atención. Fue también una guerra de posiciones, sobre todo a partir de 1915 y entre 1915 y 1916. Había una inmovilidad total de los frentes en esos 2 años y allí se desencadenó la guerra total. En la fase final de la guerra, entre los años 17 y 18, vino la decantación germana y la ocupación de Rumanía y la salida de Rusia de la guerra. La salida de Rusia de Rumanía, perdón, la ocupa Alemania y sale Rusia, ¿no? Y luego entra a la guerra, a la Primera Guerra Mundial entran los Estados Unidos y finalmente se produce el armisticio. Los detalles de muertos, fallecidos, batallas de la guerra no me interesan mucho. El caso es que hubo una guerra que podía haber sido evitada, ¿no? Y la muerte del archiduque fue la excusa para comenzarla. Y la comenzaron, los países la comenzaron porque era popular. Y los mandatarios siempre quieren ser populares y que el pueblo los quiera. Los pueblos querían guerra y tuvieron guerra. España no participó. ¿Por qué no participó España? Porque los españoles no tenían ningún entusiasmo por la guerra y nuevamente, bueno, España en ese momento aprovechó para no participar, viendo que su población, a diferencia de los demás europeos, no tenía ganas de entrar en guerra. El Partido Socialista Italiano se opuso a la guerra. Y esto produjo una escinsión del partido, una división del Partido Socialista Italiano entre los que sí querían la guerra y los que no la querían. Y a todo el que no quería la guerra se le llamaba traidor. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue fundamental. Estados Unidos hunde el Lusitania, el portaaviones Lusitania. Hay un libro muy interesante de Erik Larson sobre el hundimiento del Lusitania y es muy conocido. Estados Unidos actuó, y perdónenme las palabras, como un coño de madre. Bueno, siempre lo hace, ¿no? Aunque lo vamos a extrañar cuando la China nos domine. Vamos a nombrar nada más las batallas más letales de la Primera Guerra Mundial. La primera batalla del Somme, 1916, con 306.000 muertos. La batalla de Verdún, muy famosa, en 1916, con 305.000 muertos. La tercera batalla de Ypres, en 1917, con 150.000 muertos. Galípoli, muy famosa, entre 1915 y 1916, con 130.000 muertos. La batalla de las fronteras, en 1914, con 115.000 muertos. La primera batalla de Aisne, en 1917, con 86.000 muertos. La segunda batalla de Somme Olis, 1918, 80.000 muertos. Y la segunda batalla del Marne, con 80.000 muertos en 1918. El plan Schlieffen, que lo pueden buscar en Google y que fue la primera vez que se usó en la guerra, es un plan de cómo atacar dos frentes al mismo tiempo. Es algo muy técnico que tiene mucho que ver con la guerra. A los que les fascinan las guerras, búsquense lo que
lo que es el plan Schiffen y los consejos y estrategias que da para cómo atacar dos frentes al mismo tiempo. Economía de guerra. Bueno, el progreso y la carrera de armamentos. O sea, la guerra produce progreso y más carrera armamentista. Y progreso quiere decir armas más sofisticadas. La fortaleza económica de los bloques. Hubo fortaleza económica de algunos bloques, después desigualdades entre bloques, la guerra global, movilizaciones y transformación del mercado laboral después de la guerra. La guerra produjo la masiva entrada de la mujer en la industria, y sobre todo en la industria de la guerra. Los hombres estaban en el frente y las mujeres, por ejemplo, fabricaban las granadas en las fábricas. La guerra produjo una transformación de la producción y se incrementó la producción con miras a la guerra, tanto de uniformes como de armamento y todas estas cosas que usan en las guerras, ¿no? Los países tuvieron que acudir a bonos, empréstitos y endeudamiento porque las guerras son caras, para costear la guerra. Hubo sustitución de exportaciones, una transformación del mercado internacional, todo esto lo produjo la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue la culminación de la Segunda Revolución Industrial. Y esto es una frase clave. La Primera Guerra Mundial fue la culminación de la Segunda Revolución Industrial. En esos 4 años que duró la guerra, la Segunda Revolución Industrial logró cosas que no había logrado antes. Y lamentablemente siempre las guerras hacen progresar a la industria. En la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de progresos tecnológicos que le debemos, tristemente, a la Segunda Guerra Mundial es inmensa. Si algún día hablo de la Segunda Guerra Mundial, hablaremos de eso. Vamos a ver cuál fue el costo económico de la guerra por país. Lo voy a decir en billones de dólares. Billones de dólares. Y al precio del dólar en 1913. O sea, estos son dólares y representan lo que se podía comprar con un dólar en el año de 1913. Hay que tomar algún año base. Y bueno, en la bibliografía que consulté, encontré una tabla tomando el año base, 1913. Entonces, el Imperio Británico gastó 23 billones de dólares. Lo de billones de dólares no lo voy a seguir diciendo. 23 el Imperio Británico. Los aliados 57,7. Estados Unidos 17,1. Rusia 5,4. Italia 3,2. Alemania 19,9. Austria-Hungría 4,7. Turquía y Bulgaria 0,1. Todo esto en billones de dólares. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias más importantes. Desaparecen los imperios y se convierten en repúblicas. Desaparece el Imperio Austrohúngaro, lo cual a mí me da una tristeza siempre terrible. Desaparecen los imperios y se convierten en repúblicas. El mapa político de Europa cambia de forma radical. Bueno, la sola destrucción del Imperio Austrohúngaro ya lo cambia, ¿no? Pero hay más cambios. El endeudamiento debido a la Primera Guerra Mundial culmina con la Gran Depresión que comienza en Estados Unidos en el año 29. 11 años después, todavía la Primera Guerra Mundial traía consecuencias terribles. La Primera Guerra Mundial provoca la destrucción en Europa de industrias, campos e infraestructuras de todo tipo. Puentes, carreteras, trenes, todo destruido. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939, la destrucción de la Primera Guerra Mundial todavía no había desaparecido, todavía no habían podido reconstruir Europa y ya estaban empezando una Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial produjo una baja de la demografía, es decir, de la cantidad de gente, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Bueno,
Obviamente porque murió mucha gente y eso baja la demografía, pero también porque la gente decidió no tener hijos. Después de la Primera Guerra Mundial, muchísima gente decidió no tener hijos, porque la guerra fue algo tan bestial que nadie quería traer a este mundo niños que tuvieran que vivir una cosa así. Después de la guerra, la gente no quiso tener hijos durante décadas. Muy poca gente tenía hijos y tenía pocos. Nadie quería traer a este mundo niños para la guerra. Lo peor que tuvo la Primera Guerra Mundial fueron los millones de soldados que regresaron lisiados después de la guerra. La figura del lisiado, del excombatiente, está reflejada en el arte del expresionismo alemán. Aquí en el Prado hay unos cuantos cuadros que reflejan eso. Por cierto, voy a tomar un curso sobre el expresionismo alemán, creo que el año que viene, o quizás este año en septiembre. Y bueno, ese es mi resumen sobre la Primera Guerra Mundial. Como ven, no me detengo en batallas y cosas así, sino que prefiero, aunque mencioné algunas batallas, no me detengo en estrategias de guerra, en qué tipo de tanques se usaron. Eso ya es de interés para los militares. Bueno, 10 de la noche, 8 de abril 2021, es decir, las 22, más o menos, y un minuto, en la ciudad de Madrid, que lleva la hora de Bruselas, aunque realmente no le corresponde. Hasta pronto y espero que les haya gustado.